Hola, buenos días hermanos. Hoy también meditemos juntos la palabra de Dios. Tomamos decisiones grandes y pequeñas en la vida. En nuestra vida diaria empezamos eligiendo desde que nos despertamos, pensando si acostarme un poquito más o levantarme y comenzar el día agradeciendo con la palabra y la oración. También elegimos qué ponernos y qué comes. Las pequeñas selecciones en la vida cotidiana son como los puntos que llenan mi vida cotidiana. Y conectando estas selecciones grandes y pequeñas se convierten en la historia de mi vida. En algún momento de la vida nos enfrentamos a momentos en los que tenemos que tomar decisiones difíciles. La precaución es especialmente necesaria cuando se trata de opciones que tienen diferentes resultados, como el siguiente ejemplo. Esta elección tiene un profundo efecto que puede cambiar el trazo de la vida. Sucedió en los Estados Unidos. Había dos jóvenes que soñaban con hacer una fortuna apostando. Un domingo por la noche, decidido a corromperse como habían planeado, se dirigieron a la casa de juegos. Pero había una pequeña iglesia justo al lado de la casa de juegos. Cuando uno de los dos jóvenes entró en la casa de juegos sin pensar, accidentalmente vio el título del sermón de la semana publicado en la entrada de la iglesia. La paga del pecado es muerte. Al ver el título, un fuerte sentimiento de culpa surgió repentinamente en el corazón del joven y comenzó a asentarse profundamente en su corazón. Así que le dijo a su amigo que estaba con él: Oye, no vayamos a casa de juegos, vamos a la iglesia, les sugirió. Entonces su amigo dijo: ¿Cómo que iglesia? Una vez que hemos tomado una decisión, debemos seguirla. Se negó. Finalmente, un joven fue a la casa de juego como había decidido inicialmente, y otro fue a la iglesia. El joven que asistió a la iglesia ese día escuchó el Evangelio, experimentó el nacer de nuevo. 30 años después, un joven arrepentido se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Es el famoso presidente de los Estados Unidos, Stephen Glover Cleveland. También fue la primera persona en los Estados Unidos en servir como el 22 y 24 presidentes, saltándose un término en lugar de servir el 23 mandato y servir 2 mandatos. El mismo día en que Cleveland prestó juramento como presidente, el joven que había elegido escapar de su vida bebiendo y apostando en una casa de juegos 30 años, leyó en prisión que el mismo amigo con el que había estado cuando era joven estaba haciendo el juramento como presidente. Mientras tanto, en la prisión, el prisionero condenado lloraba mientras leía el periódico. Cuando el carcelero le preguntó por qué, el prisionero condenado le mostró un artículo en el periódico. Inaugurado como el 22 presidente de los Estados Unidos, Cleveland, dijo sacudiendo la cabeza: un día mientras me dirigía a la casa de juegos, Cleveland de repente me pidió que fuera a la iglesia, pero le dije que no. Entonces mi amigo se dirigió a la iglesia y yo fui a la casa de juegos. Esa elección luego dividió el destino entre nosotros dos. El prisionero, que había pasado toda su vida consumiendo alcohol y apostando, se golpeó el pecho y lamentó, arrepintiéndose cuando escuchó la noticia de que su amigo se había convertido en presidente de los Estados Unidos.
porque fue solo entonces que se dio cuenta de cuán decisivamente diferentes eran las elecciones de un momento en el pasado, que habían marcado la diferencia en las vidas de ambos. La paga del pecado es muerte. Cleveland, un joven que temía la palabra de Dios, finalmente dejó sus malas obras y recibió las bendiciones de Dios. Sin embargo, su amigo creyó en sí mismo y continuó en el camino del juego de aquellos que continuaron desobedeciendo la palabra a pesar de que Dios constantemente le advirtió que estaba en peligro. Y finalmente cayó en el camino de la destrucción y desgradación de los necios que insistieron en su voluntad y se aventuraron a salir. Antes de convertirnos en cristianos, encontramos la elección especialmente difícil debido a la incertidumbre. Todos hemos experimentado ansiedad porque cuanto más importante son las decisiones que tomamos que determinan mi futuro, más impredecible es el resultado. Es cierto que antes de convertirme en el Hijo de Dios, no tenía paz mental debido a la ansiedad que trae la incertidumbre, como lo hicieron los gentiles. Pero Dios nos protege a los cristianos en lugar de dejarnos huérfanos. Nosotros los santos, a la hora de la elección, si actuamos de acuerdo con la palabra estándar en cada momento, siempre experimentaremos la mano de ayuda del Señor, descendiendo como dice Isaías 41, versículo 10. Así como la ayuda de Dios vino aún más fuerte a los 3 amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno, y a Daniel, que fue arrojado al foso de los leones. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el anuncio de un producto también dicen, la elección del momento determina 10 años. Las decisiones que tomamos en nuestra vida determinan la eternidad. Así como Cleveland se enfrentó a una elección muy difícil entre casa de juegos e iglesia cuando era joven. Todos nosotros nos enfrentamos constantemente a la elección entre la vida eterna y la muerte. Debemos ser capaces de tomar las decisiones correctas como Dios espera de sus santos cada vez que eso suceda. Salmo 119, versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Como confesó el salmista, la mano de ayuda de Dios está siempre con aquellos que eligen y ponen en práctica la palabra. El Señor está clamando hoy para salvar incluso un alma. San Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por lo tanto, nosotros, los santos, también seguimos la palabra del Señor, procurando el Evangelio a este mundo para que las almas que están muertas en delitos y pecados pueden escuchar la voz del Señor y dar fruto para vida eterna. Por elección momentáneas con consecuencias eternas. Continúan con la obra de renacimiento. Hoy también los santos están clamando por el Evangelio en la tierra. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos semana que viene. Adiós.